noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noti7. Como siempre, un placer poderles informar sobre el acontecer nacional, internacional y deportivo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María René. A nombre de todo el equipo de Noti7, bienvenidos. Vamos a empezar de inmediato con lo más completo de las noticias de este lunes. Acompáñenme porque 3 personas soterradas en las faldas de una montaña en un sector de la aldea Unión Los Mendoza del municipio de San Juan Ostuncalco en Quetzaltenango fueron soterradas. Fuimos alertados a eso de las 11:15 de la mañana a lo que es la aldea La Unión, San Juan Ostuncalco, donde nos informaron de 3 personas soterradas. Al llegar al lugar, pues nos encontramos que sí era cierto, ¿verdad? Era verídico la información que nos habían trasladado, por lo que empezamos a realizar trabajos para poder rescatar los cuerpos, ya que por el tiempo que llevaban y la cantidad de material que les cayó encima, pues ya era imposible poderlos encontrar con vida, ¿verdad? ¿Quiénes fueron las personas fallecidas? Las personas fallecidas fueron Teresa de Jesús González, de 46 años, mamá de las otras 2 víctimas mortales, ¿verdad? Que es Yesenia Vicente, de aproximadamente 16 años, y Baudilio Vicente González, de 24 años. ¿Se tiene alguna información de cómo pudo haber ocurrido el hecho? Pues según versión de vecinos, ellos se encontraban en el lugar extrayendo lo que es poma para poder dar finalización a unos detalles de su vivienda. Entonces ellos se encontraban extrayendo poma en el lugar cuando el padrón se les vino encima. Es decir, ellos trabajaban ahí, extraían para su propia construcción, no trabajaban ahí, no laboraban en ese lugar. Pues según versiones de vecinos era para la propia construcción. Entonces sí, y aparte de eso también contamos con el apoyo de varios vecinos que fue lo que nos ayudó a hacer un poco más rápido el rescate de los cuerpos. En ese caso, las personas fallecidas vivían ahí en la misma comunidad. Sí, supuestamente vivían cerca del lugar donde fue el hecho. Te tiene entendido que el pick-up en el vehículo en el que se conducían, ahí quedó a un lado también. Pues había un vehículo, no sé si haya sido de ellos o no, pero sí estaba como unos 100 metros del lugar. Un hombre originario de El Salvador fue localizado sin vida en Chiquimula, como veremos a continuación. En el sector conocido como Finca Común Las Tunas, en el kilómetro 174 de la ruta a Esquipulas, fue localizado el cadáver de un joven dentro de un terreno baldío. El hombre fue atacado con arma de fuego. Después de conocer este hallazgo, amigos y compañeros de trabajo del joven llegaron a la morgue del INASIF en Chiquimula y lo identificaron como Jorge Enrique Ramírez, de 28 años, originario de San Salvador. De acuerdo con sus compañeros de trabajo, Jorge Ramírez llevaba 1 año de estar trabajando en Chiquimula junto a otros salvadoreños. Pero el domingo por la madrugada desapareció y ya no supieron nada de él, por lo que iniciaron a buscarlo hasta que se enteraron por medio de redes sociales que un joven había sido encontrado sin vida y lamentablemente era él. Hasta el momento no se tiene mayor información sobre las posibles causas de su asesinato. Compañeros de trabajo que también son originarios de El Salvador dijeron desconocer si tenía amenazas en su contra y aseguraron que ellos habían migrado por trabajo. Un hombre que viajaba en su automóvil fue asesinado en la ruta al Atlántico. Se trata de un destacado empresario. El señor Luis Miguel Reyes Chavarría, originario de San Luis Petén y propietario de varias ferreterías en el mismo departamento, fue asesinado en horas de la mañana. Información brindada por familiares dieron a conocer que Reyes Chavarría había salido del departamento de Petén hacia la ciudad de Guatemala para realizar diversas diligencias, pero nunca llegó a su destino porque la muerte lo sorprendió cuando apenas iniciaba el viaje. El empresario fue emboscado por sicarios cuando transitaba por el kilómetro 6.5 de la ruta al Atlántico, con dirección hacia la ciudad capital. Los desconocidos dispararon en repetidas ocasiones contra el automóvil donde viajaba Luis Reyes, de 35 años de edad, hasta que se aseguraron de que le habían arrebatado la vida. Luego huyeron. Hasta el momento se desconocen las posibles razones por las cuales se efectuó el mortal atentado y cuántas personas habrían participado en el mismo. Tanto fiscales del Ministerio Público como agentes de la Policía Nacional Civil procesaron el área del ataque, donde encontraron varios casquillos de bala que servirán como evidencia
para dar con el paradero de los responsables. 2 hombres quedaron gravemente heridos tras protagonizar un accidente sobre la ruta al Atlántico. 2 personas que se conducían a bordo de una motocicleta quedaron gravemente heridas tras impactar de frente contra un camión de mediano tonelaje. El percance vial ocurrió sobre el kilómetro 60, en una curva de la carretera que de Sanarate El Progreso comunica el departamento de Jalapa. Los hombres que viajaban en el vehículo de 2 ruedas quedaron tirados sobre la cinta asfáltica, mientras que la motocicleta quedó debajo de las llantas delanteras del camión que transportaba aves de granja. Los tripulantes del camión narraron a paramédicos de bomberos voluntarios que atendieron la emergencia, que al parecer los motoristas viajaban a excesiva velocidad y en la curva el conductor de la motocicleta perdió el control, ya que cuando el camión comenzaba a tomar la curva, el conductor solo vio que los motoristas iban directo a él y chocaron de frente contra el automotor. El conductor había intentado frenar, pero ya no pudo esquivarlos y la motocicleta quedó debajo del camión. Afortunadamente, los 2 motoristas sobrevivieron, pero con heridas de consideración en diferentes partes del cuerpo, por lo que bomberos voluntarios los trasladaron hacia el Hospital Nacional de Guastatoya para que recibieran atención médica. El conductor del camión se quedó en el lugar a la espera de las autoridades para aclarar su situación legal. Una mujer fue capturada cuando intentaba entregar un fusil de asalto a grupos delincuenciales. Mientras, en la zona 7 capitalina fue arrestado un hombre acusado de asesinar a una persona. Cuando trataba de darse a la fuga en la 8ª Avenida y 14 Calle de la colonia La Verbena, en la zona 7, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron al supuesto sicario Rolando de Jesús Reyes, de 26 años. La policía lo señala de haber asesinado a un hombre. Donde se logra la importante captura de Rolando de Jesús Reyes Escalante, de 26 años de edad. Él es presunto responsable de haber atacado en ese lugar momentos antes a una persona de 22 años de edad, de sexo masculino, que fue trasladado hacia un centro asistencial. Lamentablemente dejó de existir a su ingreso. Al verificar en la base de datos de la Policía Nacional Civil, el capturado tiene 2 antecedentes. El primero por el delito de femicidio en grado de tentativa, con fecha 26 de noviembre del año 2011, y el segundo antecedente por portación ilegal de arma de fuego defensiva y o deportiva, y es presunto integrante del barrio 18. Intentaba escapar del lugar del ataque a bordo de una motocicleta con la placa M-434-FDN. De igual forma, Sheilly Nereida Pelicó, de 22 años, integrante de la Mara 18, fue detenida por investigadores de la Policía Nacional Civil cuando transportaba en el interior de un taxi un fusil con el que, según la policía, serían asesinadas 5 personas. La detención se registró en la 20 Calle y Boulevard Villahermosa del municipio de San Miguel Petapa. También se capturó al conductor del taxi de nombre Rodrigo Gómez, de 51 años. Además del fusil, llevaban 86 municiones para él mismo y 16 municiones para una pistola 9 milímetros. Tras la incidencia criminal reportada en los últimos días en la zona 21, oficiales de la Policía Nacional Civil han reforzado sus rondas de patrullaje e inspecciones en busca de detener a quienes participan de los actos ilícitos. En los últimos días, la zona 21 ha sido escenario de ataques armados, asesinatos, asaltos y extorsiones. Vecinos del sector han solicitado a las autoridades que se refuerce la seguridad en el lugar. Ante esa situación, oficiales del Grupo de Acción Rápida de la Policía Nacional Civil se han desplegado en distintas colonias del área para tratar de controlar los índices criminales. Algunos vecinos se mostraron satisfechos con el operativo, sin embargo requieren que los agentes patrullen por el sector de forma permanente. Está muy bien, nos sentimos más seguros ahora y pues nosotros como taxistas estamos ahí a la orden, ¿no? También procediendo con todas las revisiones y todo eso. Claro, ¿sí percibe la incidencia criminal usted en los últimos días acá en el sector? Sí, ha estado un poco peligroso, pero con esta acción que están tomando está muy bien. Yo pienso que está bien, ¿verdad?, para mantener bajo los márgenes criminales que se han dado por acá, entonces pienso que es una buena opción que ha tomado ahí la gobernación para poner un poquito más de seguridad en esta zona.
El próximo 17 de agosto, en Casa Noj, en la ciudad de Quetzaltenango, iniciará el Diplomado en Periodismo y Medios Digitales, impulsado por Mentec y la Universidad Regional de Guatemala. La inscripción está abierta y las personas interesadas en participar pueden comunicarse al teléfono 2410-3000, a las extensiones 11270 y 11431, o bien escribir un correo electrónico a técnicosydiplomados@canal3.com.gt. Con esto vamos a la pausa. Ya volvemos. Vamos a seguir con Noticiete esta noche y con una interesante entrevista en nuestros estudios. Están con nosotros la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, quienes han tenido un protagonismo la semana anterior en torno a la firma de este convenio. Es interesante entender qué es lo que está pasando y de ahí la necesidad de comunicarlo a la población, y por eso la invitación que les hace Noticiete, y ahora pues que la pueden atender. Aprovecharemos esta noche pues para enterarnos de primera mano, porque mucho se habla, mucho se dice, hay muchas preguntas, distinguidos invitados en el ambiente, así que les doy la bienvenida y quisiera pues entrar de inmediato a preguntarles realmente qué es lo que firmó Guatemala con Estados Unidos la semana pasada. Gracias, buenas noches, Luis, qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes y dar a conocer un poco sobre qué se trata este acuerdo. Primero, creo que es importante que sepamos que esta ha sido una negociación que se ha estado realizando desde hace varias semanas atrás, en donde tanto el Ministerio de Gobernación como la Secretaría de Seguridad Interior de Estados Unidos firman el acuerdo de cooperación respecto a los exámenes de solicitudes de protección. Este acuerdo lo que nos va a permitir es trabajar de manera conjunta el Ministerio de Gobernación con su homólogo de Estados Unidos en torno al tema de la migración irregular. Pero me gustaría que tal vez el ministro nos pudiera explicar un poquito más respecto al acuerdo. Claro, sí, porque justamente las personas dicen, ¿por qué el ministro de Gobernación, verdad, ministro? Buenas noches, Luis. Muchas gracias por la oportunidad de aclararle a la población guatemalteca qué es lo que hemos estado haciendo en estas últimas semanas. Efectivamente, la razón por la cual el ministro de Gobernación se encuentra en este proceso de negociación es que consideramos este convenio de cooperación como un convenio que tiene también elementos de seguridad interna, y por lo consiguiente tanto Estados Unidos como Guatemala, pues ambos ministerios en nuestro caso y Secretaría de Seguridad Interior en el caso de Estados Unidos, llevamos ya bastantes semanas hablando de este tema. Ahora, ¿qué obligaciones adquiere Guatemala con este acuerdo? Creo que lo primero que hay que decir en torno a este acuerdo es, y sacarnos un poco de la mente, que no es un acuerdo de un tercer país seguro. Eso es importante hacerle ver a la población guatemalteca, que no se firmó en ningún momento ningún acuerdo de tercer país seguro, y cuáles son esas obligaciones y también responsabilidades que se tienen en torno al mismo. Por supuesto, Luis, como menciona la señora canciller, este no es un acuerdo de tercer país seguro, a pesar de que Estados Unidos, dentro de la definición que maneja, probablemente sí lo interpreta de esa forma. Nosotros como Guatemala no. Y la razón es muy sencilla, Luis. Este es un convenio, es un acuerdo de cooperación en el cual Guatemala va a estar recibiendo única y exclusivamente a ciudadanos de nacionalidad hondureña y salvadoreña. Esas nacionalidades, por supuesto, son parte de un convenio del CA4 que les dan a estos ciudadanos la viabilidad de poderse mover en el territorio nacional. Sin embargo, se menciona que fue una obligación, una imposición de Estados Unidos, ¿es cierto? No, Luis, desde ningún punto de vista. Este es un proceso que, como hacemos referencia, lleva ya más de 5 semanas en su proceso de discusión. Lo que sucede es que a raíz de que estábamos ya muy cercanos a concluir el proceso de la firma de dicho acuerdo, por alguna razón que no terminamos de entender, una persona o un grupo de personas interponen un recurso de amparo que deja de manera temporal en suspenso el proceso, mientras que la Corte de Constitucionalidad lo define. Esto definitivamente genera una reacción de parte del gobierno de Estados Unidos, en la cual plantea las repercusiones de no concluir el proceso de la negociación y de la firma que ya habíamos iniciado hacía varias semanas. Entonces, reitero, el proceso de esas repercusiones se plantean luego
de que se interpone ese recurso de amparo por parte de una serie de personas que lo plantearon. ¿Y qué va a pasar entonces cuando se hablaba de otras nacionalidades? Ahora están hablando ustedes de hondureños y salvadoreños, que entiendo eso es lo que incluye este acuerdo. ¿Qué pasa con el resto del mundo? Lo que sucede, Luis, es que Guatemala, a través de este acuerdo que se está desarrollando con Estados Unidos, tiene por supuesto la potestad de decidir cuáles son esas nacionalidades que van a ser recibidas en territorio nacional, a través de la definición de las políticas migratorias, las leyes y por supuesto lo que establezcamos a través de la Autoridad Migratoria Nacional. Ahí se define cuáles son esas nacionalidades, que en este caso solo son las hondureñas y las salvadoreñas. ¿Se convertiría Guatemala en un refugio para los migrantes de estas vecinas naciones? En este caso concreto no, Luis. Insisto, ellos son miembros del CA4, tienen libre movilidad. Hemos escuchado una serie de observaciones aberrantes, inclusive hemos escuchado que mencionan que Guatemala se va a convertir en un campo de concentración. Un comentario que desde nuestro punto de vista es hasta ofensivo para una población. En el caso de los judíos, hablar de un campo de concentración es un insulto. De esa manera lo interpretamos nosotros y por supuesto en esa misma línea de ideas, Guatemala no se va a convertir en una cárcel para nadie. Estos hondureños y salvadoreños tienen libre movilidad en territorio nacional y eso implica que no van a estar restringidos en ningún lugar en particular. Pero, canciller, ¿cómo es el trámite migratorio? Porque entendemos la libre movilidad que tienen y que tenemos los centroamericanos entre nuestras naciones. ¿Habría algún cambio? No va a haber ningún cambio porque la verdad es que la Constitución Política de la República nos permite que nuestros hermanos salvadoreños y hondureños puedan estar en territorio guatemalteco. Obviamente van a tener que hacer su solicitud en Guatemala, en donde se hará todo el procedimiento respectivo de acuerdo al convenio que está establecido, pero ellos podrán estar en territorio guatemalteco. Todo eso que se ha dicho de que se está empezando a construir en Huehuetenango grandes cárceles para poder tener ahí a los migrantes, todo eso es mentira. O sea, en ningún momento el Estado de Guatemala ha derogado ningún recurso para esto y obviamente nosotros como guatemaltecos estaremos tratando de mejor medida a nuestros hermanos salvadoreños y hondureños. Y ahora que usted habla de fondos públicos, ¿se tendrá que invertir en algún otro rubro, en alguna situación al momento de registrar, diríamos, una mayor afluencia de hermanos centroamericanos, dado este convenio? En ningún momento se está pensando que se va a erogar ningún fondo público en este convenio. De hecho, vamos a estar trabajando coordinados con organismos internacionales como el caso de OIM o el caso de ACNUR, que son las instituciones encargadas sobre el tema migrante, para podernos apoyar en torno a este tema. Tampoco pensamos que va a haber hacinamiento de hermanos salvadoreños y hondureños para que podamos realmente estar hablando de que esto va a ser un campo de concentración o un lugar donde no van a poder ni siquiera tener derecho a salud, a educación, a alimentación, que eso no va a suceder. Y hablemos entonces del tema de seguridad, porque están pasando ya algunas cosas. El nuevo presidente de El Salvador le declaró la guerra a las maras y ya está habiendo un traspaso hacia nuestras fronteras, que lo han registrado los hermanos de Jutiapa, por ejemplo. Pero ¿qué hay del tema de seguridad, ministro? ¿Se tendría que reforzar la misma? También Guatemala no es exactamente un país seguro para nosotros mismos del todo, ¿no? Correcto, yo creo que lo que estamos haciendo de alguna manera, Luis, es manteniendo las estrategias y los esquemas tácticos de la seguridad a nivel nacional. Esos fenómenos de la migración que se dan a nivel del Triángulo Norte son el ejemplo perfecto, Luis. Usted hacía ahorita el ejemplo de los pandilleros que se supone están pasando de El Salvador hacia el departamento de Jutiapa. Sin embargo, la Policía Nacional Civil y las unidades de seguridad del país están totalmente preparadas y estamos en apresto para poder responder a ese y a cualquier otro tipo de problemáticas de seguridad que se dé. Es importante aclararle a la población guatemalteca que dentro de las reglas de este acuerdo hay restricciones.
restricciones que, como en este caso concreto usted menciona, establecen claramente que no van a poder ser trasladados personas que hayan tenido o cometido crímenes o delitos en Estados Unidos previamente. Nosotros vamos a través de estos requisitos que ya están establecidos y en proceso de discusión y conclusión, vamos a mantener la seguridad del país a todo nivel, no solo a nivel de la seguridad interior, sino también a nivel de la seguridad de las personas que aquí sean trasladadas. Bueno, un acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos, lo pregunto de esta manera, ¿queda conforme Estados Unidos? Porque es evidente que para el presidente Donald Trump es una preocupación la migración irregular, y no solo de salvadoreños, hondureños, sino también de guatemaltecos. ¿Han quedado ellos satisfechos con este acuerdo o tendrá siguientes etapas? Yo creo que lo importante aquí es también qué es lo que le corresponde a Guatemala, la preocupación que nosotros también tenemos de tanta migración irregular que está yendo de Guatemala hacia Estados Unidos y cómo nosotros podemos trabajar en torno a esto. Obviamente es una preocupación para Estados Unidos, pero es para Estados Unidos como es para nosotros el proteger a nuestros migrantes y saber que van a tener por lo menos una posibilidad de obtener algún apoyo. Ahora, creo yo que si ambos países firmamos un instrumento como el que se está firmando en este momento es porque estuvimos de acuerdo con las reglas del juego en este caso. Para Guatemala vamos a tener próximamente un acuerdo firmado de visas de trabajo para trabajadores agrícolas que no se tenía firmado para una cantidad significativa para guatemaltecos, también para trabajar en temas de construcción y prontamente en servicios, que eso nos va a permitir que nuestros guatemaltecos vayan de forma regular a Estados Unidos, que no tengan que exponerse, que no tengan que exponer a los menores y en muchas oportunidades pues hasta mueren. O sea que esto es un logro. ¿A cuántos guatemaltecos se podría beneficiar? ¿En qué tiempo? Si nosotros empezamos a trabajar en el acuerdo lo más pronto posible, y bueno, obviamente la firma del instrumento que se llevará a cabo, si no estoy mal, mañana en Estados Unidos, dependerá de esos pasos que se den. O sea, el empezar a trabajar, empezar a identificar cuántos guatemaltecos necesitamos y empezar a hacer las solicitudes específicamente a la Embajada de los Estados Unidos para que nuestros guatemaltecos puedan ir. ¿Hay alguna estimación de cuántos hermanos centroamericanos podrían venir después de este acuerdo y cómo corresponderíamos o cómo podríamos suplir la necesidad de servicios de salud, los servicios básicos, pues incluso de vivienda, y ya hablábamos del tema de seguridad, pero de educación, por ejemplo, para los niños? Yo creo, Luis, que esa es una pregunta muy buena y creo que la parte importante aquí es que la definición de esos volúmenes en función de cantidades y tiempos o momentos las define el gobierno de Guatemala. Nosotros no vamos a traer aquí un volumen de hondureños o salvadoreños superior al que tengamos la capacidad de poder administrar. Es importante aclararle a la población guatemalteca que las personas que van a estar viniendo a Guatemala son personas que en un momento dado pasaron por aquí previo a llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Y eso básicamente lo que implica es que el número de personas que eventualmente puedan o accesen a esas solicitudes de protección, pues tendrían que ser en la misma proporción que lo hicieron cuando pasaron por acá. ¿Qué esperamos nosotros? Que por supuesto el trámite que se desarrolle bajo el principio que ya está establecido en las políticas migratorias nos permita de una manera eficiente administrar esos flujos que van a estar viniendo, repito y reitero, de acuerdo a los números que Guatemala establezca. O sea, difícil atender unas caravanas como las que llegaron de Honduras a principios de año, ¿no? Pues yo creo que ese es un excelente ejemplo, Luis. Esas caravanas que estaban integradas por 3,000, 4,000 o 5,000 personas que de alguna manera abusaron de las autoridades guatemaltecas, rebasaron en un momento dado las capacidades de contención, pero por una razón concreta, y es que estaban usando a mujeres y a niños como escudos humanos para evitar que la autoridad aplicara las normas que están establecidas en los protocolos. Y en todo caso, estas solicitudes, ¿quién las atendería, canciller?
a través del Ministerio de Gobernación con la Dirección General de Migración. Sin embargo, creo que aquí hay algo importante también que tenemos que conversar, y es que se va a atacar al crimen organizado transnacional que están promoviendo este tipo de caravanas, por ejemplo. O, por ejemplo, todos aquellos coyotes que están llevando a menores de edad, el tráfico y trata de personas. Vamos a trabajar conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos para que podamos capturar a esas personas que están obviamente lucrando con nuestros niños y están lucrando con nuestros guatemaltecos, y se va a hacer conjuntamente con el Ministerio de Gobernación. Ministro, volviendo a este tema que muchos insisten en llamarle un acuerdo de tercer país seguro, pero también hoy se escucharon voces que lo tiene que ratificar el Congreso de la República y también le interponen un recurso. Me parece que el Procurador de los Derechos Humanos volvió a ir a la Corte de Constitucionalidad a cuestionar el por qué usted lo firmó. ¿Qué responde a esto? Yo creo, Luis, que estamos integrados ahí con varias preguntas dentro de lo que usted comenta. En principio, efectivamente, y reitero, este no es un acuerdo de tercer país seguro. La explicación que di hace un momento yo creo que es sencilla. Esto está orientado a nacionales del CA4 que tienen libre movilidad y por lo tanto ellos no tienen ninguna complicación. Con respecto a los bloqueos que de manera sistemática se han generado desde la semana pasada, creo que es importante hacerle la aclaración a todas aquellas personas que lo han hecho, que teóricamente están cuidando los derechos humanos de los guatemaltecos, que las repercusiones que planteó el presidente de Estados Unidos son serias y son reales. Poner en peligro 1 millón de puestos de trabajo de los guatemaltecos que trabajan en el sector de la exportación, afectar la economía familiar de aquellas personas que reciben hoy por hoy las remesas y que las recibirían en una cantidad inferior. Y por supuesto, tener la aplicación de esas sanciones o prohibiciones de viaje a Estados Unidos, yo creo que deberían de ser eventualmente variables de análisis. ¿Y a qué me refiero con esto, Luis? Los que estamos siendo afectados somos los guatemaltecos a raíz de esos procesos que atrasan, dilatan o pretenden suspender la entrada en vigencia de este convenio. ¿Y por qué lo amarro de esa forma, Luis? Porque la señora canciller les compartió y les mencionó de corto plazo el acuerdo que hay en proceso de firma para las visas de los trabajadores agrícolas. Quiero compartirles que si el acuerdo de traslado de los hondureños y salvadoreños no se materializa, ese convenio de las visas para los trabajadores tampoco va a entrar en funcionamiento. Un convenio está atado al otro. ¿Y eso qué quiere decir? Que mientras más tiempo suspendamos la entrada en vigencia del acuerdo de los traslados de los hondureños y salvadoreños, más tiempo vamos a atrasar la entrada en vigencia del convenio de las visas a los trabajadores agrícolas. A grandes rasgos, Luis, lo que estoy diciendo ahí es que no solo se afectan a los exportadores, no solo se afectan a las personas que reciben las remesas, sino que ahora también van a salir afectadas todas aquellas personas del sector agrícola que quieren ir a trabajar legalmente a Estados Unidos. Creo que ese planteamiento, Luis, no se vale. Y tal vez yo quisiera ampliar con relación a si el ministro tenía la facultad de poder firmar o no este instrumento. Y la tenía porque llevaba los plenos poderes para poder firmar un instrumento con su homólogo. De hecho, él firma con el secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos porque es el tema conjuntamente con quien no va a trabajar. Entonces, el presidente tiene la potestad de darle los plenos poderes al ministro de Gobernación para que pueda firmar el instrumento que firmó, que es el convenio del cual estamos hablando. ¿Y tiene que pasar por el Congreso y por la CC este tema? Yo creo que todo dependerá del análisis jurídico que se tenga que hacer en este momento. Obviamente, ahorita inicia un proceso de análisis para saber si realmente este convenio tiene que ir al Congreso para su aprobación o sencillamente no, porque podría ser que el convenio es un acuerdo simplificado y no necesita de la aprobación del Congreso. ¿Y de la CC qué hay? En el caso de la CC, pues esperaremos a ver cuáles son las resoluciones de los amparos provisionales y de la interposición de esos amparos nuevos.
Y vamos a volver a hacer un llamado a esos supuestos buenos guatemaltecos que aparentemente quieren suspender o detener el proceso de este convenio o acuerdo. No están ayudando a la población guatemalteca en lo más mínimo, al contrario, como dije hace un momento, están generándole problemas a todos ellos. Bueno, estamos sobre el tiempo. Quiero agradecerles el que hayan participado con nosotros. Creo que nos queda mucho tema siempre. Por ejemplo, inquieta la situación de nuestros hermanos guatemaltecos en los Estados Unidos, que supongo que eventualmente lo han estado platicando. Si quieren puntualizar con algo breve cada uno, canciller. Gracias. Creo que es importante hacer el conocimiento de la población que siempre la Cancillería va a estar atenta a todos nuestros migrantes que van de manera irregular hacia Estados Unidos. Cada vez ponemos más empeño y obviamente estamos abriendo más consulados para darle atención a nuestros guatemaltecos que van de manera irregular, pero también hacerle un llamado a la población de no exponerse y de no exponer a sus menores. Esto pues obviamente nos está permitiendo tener una mejor relación bilateral con los Estados Unidos para podernos apoyar de manera conjunta y poder hacer que nuestros migrantes pues ya no vayan hacia Estados Unidos, pues nuestros guatemaltecos, pero no vayan hacia Estados Unidos de manera irregular. Este convenio trae también de la mano, en algún momento se va a dar más inversión a Guatemala para crear fuentes de trabajo en Guatemala y que no tengamos que ir a buscar ese trabajo a Estados Unidos. Gracias, canciller Sandra Jovel. El ministro Enrique Degenhardt. Muchas gracias, Luis. El mensaje que reitero es el Ministerio de Gobernación, por supuesto, va a estar constantemente aplicando las normativas legales en Guatemala. El respeto del Estado de Derecho es fundamental para tener una sociedad en paz. Este convenio no vulnera desde ningún punto de vista ni la seguridad del país, ni vulnera cualquier otro tipo de derecho que hoy por hoy tienen ya los guatemaltecos. Recordemos todos que los hermanos de Honduras y de El Salvador son miembros del CA4, son nuestros vecinos y debemos de manera responsable tenderles la mano para poder resolver una situación como la situación en la que están actualmente. Bueno, pues muchas gracias. Seguramente podríamos pasar aquí mucho tiempo hablando sobre un tema tan interesante, tan necesario para nuestro país, pero agradecemos que hayan venido hoy a explicarlo de esta forma, canciller y ministro. Muchas gracias. Gracias, Luis. Lo cual pues nos permite ahora ir a la pausa comercial porque tenemos mucha más información para todos ustedes. Seguiremos con estos temas más adelante. Ahora los avisos comerciales. Durante todo el mes de julio se han registrado sismos en Huehuetenango y Quiché. Algunos estudios realizados recientemente revelan el origen de los temblores. 25 sismos se han registrado en el suroccidente del país por movimiento en la falla de Ixcán. 4 de estos se han registrado en Huehuetenango y 21 en Quiché. Los últimos fueron percibidos durante la noche de este domingo. Hasta la fecha tenemos 25 sismos en la región, estos asociados ya a lo que es la falla de Ixcán, como podemos ver aquí en la gráfica. Cabe resaltar que esta falla tiene sismicidad histórica, en la cual tenemos registros históricos de 1971 y 74 de actividad sísmica en el área. Así que esto debido pues, a un cambio de la geología en el sitio. En este caso, de que viendo esta gráfica hay distintas magnitudes, la mayoría de los sismos, ¿de qué magnitudes han sido y en dónde han sido focalizados? Bueno, sí, el sismo de mayor magnitud lo tenemos registrado con una de 4.8 y es justamente el que podemos ver acá. Fue uno de los sismos reportados sensibles por la comunidad de Santa Clara en el municipio de Chajul, y luego posterior a ello tenemos más una secuencia sísmica de magnitudes que oscilan entre 3 a 4 en magnitud. La falla de Ixcán continúa en monitoreo porque siguen registrándose movimientos telúricos. Las autoridades recomiendan a la población de Quiché y Huehuetenango mantener la calma durante los eventos sísmicos. Escuintla y Suchitepeques no fueron afectados por los sismos, pero sí por fuertes ventarrones que sorprendieron a un centenar de personas. Hemos tenido condiciones de lluvia y fuertes vientos en el departamento de Suchitepeques, específicamente en Santo Domingo, Suchitepeques. Tenemos reporte de 3 comunidades en donde se están realizando evaluaciones este día. Estamos hablando de reportes en las comunidades Monseñor Romero, La Lupita y también en la comunidad Willy Good.
bien, estamos de regreso. Una noticia que es alentadora para el tema del transporte a nivel departamental, podríamos decirle, en el área metropolitana. Ya que las autoridades de la Municipalidad de Guatemala, junto a Ferrocarriles de Guatemala y la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, suscribieron importantes acuerdos, Luis. Se trata del Metroriel, como veremos a continuación. Este es un proyecto de alto impacto. Tiene un impacto no solo a nivel de la ciudad, tiene un impacto a nivel metropolitano y, por qué no decirlo, a nivel del país entero. Desde que la ciudad de Guatemala y el distrito metropolitano se han convertido en el motor de la economía del país, un proyecto de transporte masivo que corta la ciudad en dos, y eso es cabalmente del extremo norte al extremo sur, y que une también a Villanueva, que es una ciudad que impacta muy positivamente en cuanto a los pasos a desnivel. Esos pasos a desnivel, a partir del día de hoy, vamos a empezarlos a empujar con mucha fuerza. Y cuando les digo que vamos a empezar es porque ya en los próximos 30 días ustedes van a ser invitados a que empecemos los trabajos del paso a desnivel que está en la 35 y Atanasio. Ese paso a desnivel nos va a permitir ser el primero de los pasos a desnivel. El Metroriel tiene una distancia total de 20.5 kilómetros. Inicia en el kilómetro 8 de la carretera CA9 Norte, carretera del Atlántico, utilizando en un 90% el actual derecho de vía ferroviario hasta finalizar en la calzada Atanasio Sul, donde se buscaría poder conectar con la principal central de transferencia de la parte sur de la ciudad de Guatemala, como es el SEGMA, construyendo para el trazo dos grandes puentes multimodales que conectarían dichas centrales de transferencia. Guastatoya inició con buen pie el torneo Apertura 2019. Su primer juego fue en el estadio David Cordonichos, donde recibieron al conjunto de Iztapa. A pesar que el técnico Daniel Casas no pudo contar con los jugadores Santos Crisantos y Cleiman Moscoso, ambos nuevos refuerzos del equipo, Guastatoya consiguió la victoria 2-0 con goles de Daniel Guzmán y el defensor Rubén Morales. Esto coloca al Pecho Amarillo como primer lugar de la tabla junto a Siquinalá y la Antigua Guatemala, quienes ganaron sus respectivos compromisos por el mismo marcador. Los jugadores convocados con la selección nacional para el siguiente morfociclo se presentaron en las instalaciones de la FEDEFUT. En esta convocatoria vale la pena destacar que no se tomaron en cuenta a jugadores de Comunicaciones y la Antigua Guatemala. Esto porque ambos equipos tendrán participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF el día jueves. El primer entreno se llevó a cabo hoy a las 4 de la tarde. Mañana los seleccionados nacionales trabajarán a doble turno. Y pues conociendo el deporte nacional ponemos punto final a este noticiario. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les deseamos una excelente noche. Hasta mañana.